buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Nos movemos a Sri Lanka para conocer la historia de un reino poco conocido, el reino de Anuradhapura. En caso de que este tipo de contenido sea de tu agrado, te invito a suscribirte, así estás al tanto de los nuevos videos. También agradezco a los colaboradores del canal que ayudan a que pueda seguir creando este tipo de contenido. En caso de que quieras ayudar, podés hacerlo desde el botón unirme. Ahora sí, comencemos con el video. El reino de Anuradhapura, llamado así por el nombre de la ciudad capital, Anuradhapura, fue el primer reino establecido en la antigua Sri Lanka y el pueblo singalés. Fue fundada por el rey Pandukavaya en el año 377 a.C. y su autoridad se extendió por todo el país, aunque surgieron varias zonas independientes de vez en cuando que se hicieron más numerosas hacia el final del reino. No obstante, el rey de Anuradhapura fue visto como el gobernante supremo del país a lo largo del período. El budismo jugó un papel importante en el período Anuradhapura, pues influyó en su cultura, leyes y sistema de gobierno. La sociedad y la cultura se revolucionaron cuando la fe se introdujo durante el reinado del rey de Vanampia Tissa. Este cambio cultural se fortaleció aún más con la llegada de la reliquia del diente de Buda en Sri Lanka y el mecenazgo extendido por sus gobernantes. Las invasiones del sur de la India fueron una amenaza constante durante todo el período de Anuradhapura. Los gobernantes como Dutta Gamani, Balagamba y Datusena se caracterizan por derrotar a los indios del sur y recuperar el control del reino. Otros gobernantes notables por sus logros militares son Gajabaju I, quien lanzó un ataque contra los invasores, y Sena II, que envió sus ejércitos para ayudar a un príncipe pandián. Debido a que el reino se basó principalmente en la agricultura, la construcción de obras de riego fue un logro importante del reino de Anuradhapura, lo que garantizaba el suministro de agua en la zona seca y ayudaba al país a crecer de forma autosuficiente en la mayoría de su extensión. Varios reyes, especialmente Vasava y Mahasena, construyeron grandes embalses y canales, lo que creó una vasta y compleja red de riego en el área de Rajarata durante todo el período de Anuradhapura. Estas construcciones son una indicación de las habilidades técnicas y de ingeniería avanzada utilizadas para crearlas. En cuanto a su cultura, podemos destacar pinturas y estructuras en Sigiriya, estupas importantes como Ruwawelisaya y estupas de Jetavana, así como grandes edificios como el Loba Mahapaya, y las obras religiosas, como las numerosas estatuas de Buda, son hitos que demuestran el avance en el período de Anuradhapura en la escultura. En el año 543 a.C., el príncipe Vijaya llegó a Sri Lanka cuando fue desterrado de su tierra natal en la India. Eventualmente tuvo la isla bajo su control y se estableció como rey. Posteriormente, su séquito se dispersó por todo el país y establecieron pueblos y colonias. Uno de estos fue establecido por Anuradha, un ministro del rey Vijaya, en las orillas de un arroyo llamado Colón, y fue nombrado Anuradhagama. En el 377 a.C., el rey Pandukavaya la convirtió en su capital e hizo de ella una ciudad próspera. Anuradhapura recibió su nombre del primer ministro que estableció la aldea y de un abuelo de Pandukavaya que vivió allí. El nombre también se derivó del establecimiento de la ciudad en el austero asterismo llamado Anura. Anuradhapura fue la capital de todos los monarcas que gobernaron el país durante este reino, con la excepción de Kashyapa I, que eligió a Sigiriya como su capital. La ciudad está marcada en el mapa mundial de Ptolomeo. El rey Pandukavaya, fundador y primer gobernante del reino de Anuradhapura, fijó los límites de las aldeas del país y estableció un sistema de administración mediante el nombramiento de los jefes de las aldeas. Construyó ermitas, casas para los pobres, cementerios y depósitos para el agua de riego. Tuvo una gran parte del país bajo el control del reino de Anuradhapura. Sin embargo, no fue hasta el reinado de Dutta Gamani, del 161 al 137 a.C., cuando todo el país se unificó bajo el reino de Anuradhapura.
Derrotó a 32 gobernantes en diferentes partes del país antes de matar a El Alan, el gobernante del sur de la India que ocupaba Anuradhapura y ascendió al trono. La crónica Mahabhansha describe su reinado con mucho elogio y dedica 11 capítulos de un total de 37 para su reinado. Se le describe como un rey guerrero y un devoto budista. Después de unificar al país, ayudó a establecer el budismo sobre una base firme y segura y construyó varios monasterios y santuarios, incluyendo el Ruwanweli Sella y el Loba Mahapaya. Otro rey notable del reino de Anuradhapura es Balagamba, que reinó del 89 al 77 a.C. También fue conocido como Batagami Abhaya, que fue derrocado por 5 invasores del sur de la India. Recuperó su trono después de derrotar a estos invasores uno a uno y unificó al país de nuevo bajo su dominio. Entre los gobernantes que dominaron todo el país después de Dutta Gamani y Balagamba tenemos a Sada Tissa, Mahakuli Mahatissa, Vasava, Gajabahu I, Datu Sena, Agabodhi I y Agabodhi II. Los gobernantes que hubo desde Kutta Kana Tissa desde el 44 a.C. hasta Amanda Gamani del 29 a.C., también lograron mantener todo el país bajo el dominio del reino de Anuradhapura. Otros gobernantes no pudieron mantener su dominio sobre toda la isla y las regiones independientes a menudo existían en Rujuna y Malayarata, pero solo por períodos limitados. Durante los últimos años del reino de Anuradhapura surgieron las rebeliones y la autoridad de los reyes disminuyó gradualmente. Durante el mandato de Mahinda V, del 982 al 1017, el último rey del reino de Anuradhapura, sus decretos y dictámenes se habían vuelto tan débiles que ni siquiera pudieron organizar adecuadamente la recaudación de impuestos. Durante los tiempos de Masajena del 274 al 301 y Datu Sena, se dio prioridad a la construcción de grandes tanques de riego y canales. Vasava construyó 11 tanques y 12 canales. Mahasen construyó 16 tanques y un gran canal, y Datu Sena construyó 18 tanques. La mayoría de los otros reyes también han construido tanques de riego a lo largo de Rajarata, el área alrededor de Anuradhapura. Al final del reino estaba disponible una gran e intrincada red de regadío a través de Rajarata para apoyar la agricultura del país. Uno de los eventos más notables durante el reino de Anuradhapura fue la introducción del budismo en el país. Hubo una fuerte alianza entre Devanampiya Tissa y Ashoka de la India, quien envió a Arahat Mahinda 4 monjes y un novicio de Sri Lanka. Se encontraron con Devanampiya Tissa en Mihintale. Después de esta reunión, Devanampiya abrazó el budismo y la orden de los monjes se estableció en el país. Devanampiya, guiado por Arahat Mahinda, tomó medidas para establecer firmemente el budismo en el país. Poco después, la Bhikkhuni Sangamita llegó de la India para establecer el Bhikkhuni Sasana, la orden de las monjas en todo el país. Ella trajo consigo un retoño del Sri Mahabodhi, el árbol bajo el cual Buda alcanzó la iluminación y que luego fue plantado en Anuradhapura. Devanampiya le otorgó a su reino el recién plantado Jaya Sri Mahabodhi. Este fue el establecimiento del budismo en Sri Lanka. Durante el reinado de Kitsirimevan, del 301 al 328, Sudatta, el virrey de Kalinga y Emamala trajeron la reliquia del diente de Buda a Sri Lanka debido a los disturbios en su país. Kitsirimevan lo llevó en procesión y colocó la reliquia en una mansión llamada Datta Datugara. Ordenó que esta procesión se celebrara anualmente, lo que todavía se hace como una tradición en el país. La reliquia del diente de Buda pronto se convirtió en uno de los objetos más sagrados en el país, así como un símbolo de la realeza. La persona que estaba en posesión de la reliquia del diente sería el gobernante legítimo del país. Por lo tanto, a menudo estaba recogido dentro del palacio real. Se realizaron varias invasiones contra el reino de Anuradhapura, todas las cuales fueron lanzadas desde el sur de la India.
La primera invasión registrada en la historia del país es durante el reinado de Suratiza, del 247 al 237 a.C., donde fue derrocado por dos traficantes de caballos del sur de la India llamados Sena y Gutika. Después de gobernar el país durante 22 años, fueron derrotados por Acela, quien gobernó del 215 al 205, quien a su vez fue derrocado por otra invasión liderada por un príncipe chola llamado El Alán, que gobernó del 205 al 161 a.C. El Ara gobernó durante 44 años antes de ser derrotado por Dutta Gamani. Sin embargo, el Mahabhansa registra que estos reyes extranjeros gobernaron el país de manera justa y legal. El país fue invadido nuevamente en el 103 a.C. por 5 jefes dravidianos: Pulahata, Vajilla, Paniamara, Palillamara y Datika, que gobernaron hasta el 89 a.C., cuando fueron derrotados por Valagamba. Otra invasión ocurrió en el 433 y el país cayó bajo el control de 6 gobernantes del sur de la India. Estos fueron Pandú, Parinda, Kudaparinda, Tiritara, Datilla y Pitilla, que fueron derrotados por Datusena, que recuperó el poder en el 459. Más invasiones y redadas del sur de la India ocurrieron durante los reinados de Sena I entre el 833 y el 853, así como bajo el gobierno de Udaya III entre el 935 y el 938. La invasión final durante el reino de Anuradhapura, que terminó el reino y dejó el país bajo el gobierno de los cholas, se llevó a cabo durante el reinado de Mahinda V. Sin embargo, ninguno de estos invasores podría extender su dominio a Rujuna, la parte sur del país, y los gobernantes de Sri Lanka y sus herederos siempre organizaron sus ejércitos de esta área y lograron recuperar su trono. A lo largo de la historia de Sri Lanka, Rujuna sirvió de base para los movimientos de resistencia. En el 993, el emperador chola Rajaraja I invadió Sri Lanka, lo que obligó al entonces gobernante de Sri Lanka, Mahinda V, a huir al sur del país. El Mahabhansa describe la regla de Mahinda V como débil y el país estaba sufriendo de pobreza en este momento. Además, menciona que su ejército se levantó contra él debido a la falta de salarios. Aprovechando esta situación, Rajendra I, hijo de Rajaraja I, lanzó una gran invasión en el 1017. Mahinda V fue capturado y llevado a la India y los cholas saquearon la ciudad de Anuradhapura. Mudaron la capital a Polonnaruwai. Los gobernantes de Sri Lanka subsiguientes que llegaron al poder después del reinado de Chola continuaron utilizando a Polonnaruwa como capital. Terminada la historia del reino, vamos a empezar a hablar sobre cada aspecto del mismo, empezando por la administración. El reino estaba bajo el gobierno de un rey. Las ceremonias de consagración y los rituales asociados con la monarquía comenzaron durante el reinado de Devanampiya Tissa, bajo la influencia de Ashoka de la India. Todo el país fue llevado bajo el dominio de un solo monarca por Dutta Gamani por primera vez. Antes de esto, tenía varios principados independientes del reino de Anuradhapura. La sucesión del trono era patrilineal, o si ese no puede ser el caso, heredado por el hermano mayor del rey anterior. El rey de Anuradhapura era visto como el gobernante supremo en toda la isla, incluso en momentos en que no tenía control absoluto sobre él. 4 dinastías han gobernado el reino desde su fundación hasta su final. Los gobernantes de Vijaya a Subaraja, del 60 al 67, son generalmente considerados como la dinastía Vijayan. Pandukavaya fue el primer gobernante del reino de Anuradhapura perteneciente a esta dinastía. La dinastía Vijayan existió hasta que Vasava, del clan Lambakana, tomó el poder en el año 66 después de Cristo. Su ascensión al trono supuso el inicio de la primera dinastía Lambakana, que gobernó el país durante más de 3 siglos. Una nueva dinastía comenzó con Datusena en el 455. Nombrada dinastía Morilla, los orígenes de esta línea son inciertos.
aunque algunos historiadores los remontan a la princesa Yakya que acompañaron al retoño del Sri Mahabodhi a Sri Lanka. La última dinastía del período Anuradhapura, la segunda dinastía Lambakana, comenzó con Manabama, del 684 al 718, apoderándose del trono en el 684 y continuó hasta el último gobernante de Anuradhapura, Mahinda V. Hablemos de los funcionarios y los gobernantes. Los oficiales reales se dividieron en tres categorías: funcionarios adscritos al palacio, funcionarios de la administración central y funcionarios de la administración provincial. Una de las posiciones más importantes fue el Purohita, el consejero del rey. El rey también tenía una junta de ministros llamada Amati-Paeja. En la administración central, Senapati, el comandante en jefe del ejército, ocupaba un puesto solo detrás del rey y en poder de un miembro de la nobleza. Esta posición, y también las posiciones de Yuvaraja, los subreyes, cargos administrativos en las provincias del país y en los principales puertos y provincias, a menudo estaban en manos de los parientes del rey. El reino a menudo se dividía en secciones o provincias y se gobernaba por separado. Rajarata, el área alrededor de la capital, estaba bajo la administración directa del rey, mientras que el Rujuna, la parte sur del país, y el Malaya Rata, el país de la colina, estaban gobernados por funcionarios llamados APA y MAPA. Estas unidades administrativas se dividieron en unidades más pequeñas llamadas Rata. Funcionarios llamados Ratilla o Ratica estaban a cargo de estos. La unidad administrativa más pequeña era la Gama, la aldea, bajo un jefe de aldea conocido como Gamika o Gamlada. Existe un estrecho vínculo entre el gobernante y el Sangha, el sacerdocio budista, desde la introducción del budismo en el país. Esta relación se fortaleció aún más durante el reinado de Dutta Gamani. Los monjes a menudo aconsejaban e incluso guiaban al rey en las decisiones. Esta asociación estaba inicialmente con la secta Mahavihara, pero a mediados del siglo I a.C., la secta Abhayagiri también había comenzado a tener un estrecho vínculo con el gobierno del país. A fines del siglo III después de Cristo, la secta de Jetavana también se había acercado a la regla. Las separaciones entre el gobernante y el sacerdocio a menudo debilitaron al gobierno, como sucedió durante el reinado de Lanja Tisa. Incluso el movimiento de resistencia de Balagamba se vio obstaculizado inicialmente debido a una ruptura con el Mahavihara, y lo logró solo después de que se viera afectada la reconciliación. Algunos gobernantes patrocinaban solo una secta, pero esto a menudo conducía a disturbios en el país y la mayoría de los gobernantes apoyaban por igual a todas las sectas. A pesar de esto, los establecimientos religiosos a menudo eran saqueados en tiempos de conflictos internos por los propios gobernantes, como durante los reinados de Dattopatisa I y Kashyapa II. En cuanto a la ley, las costumbres, las tradiciones y los principios morales basados en el budismo fueron utilizados como las bases de la ley. Las leyes específicas fueron desarrolladas y adoptadas eventualmente. Samanta Pasadika, un comentarista del siglo V, da detalles de regulaciones complejas sobre el robo de peces. El jefe de la judicatura era conocido como Vinika Yamaka y había varios oficiales judiciales a su cargo, conocidos como Vinichayaka. Además de ellos, a los jefes de las aldeas y los gobernadores provinciales también se les dio el poder de emitir juicios. El rey era el último juez en disputas legales y todos los casos contra miembros de la familia real y altos dignatarios del Estado fueron juzgados por él. Sin embargo, el rey tuvo que ejercer este poder con cuidado y después de consultar con sus asesores. Udaya I registró juicios que fueron considerados como precedentes importantes en la biblioteca real a fin de mantener la uniformidad en las decisiones judiciales. Inicialmente, la administración de justicia a nivel de aldea era responsabilidad de las asambleas comunales, que generalmente consistían en los ancianos del pueblo. Sin embargo, hacia el final del reino de Anuradhapura,
Un grupo de 10 pueblos, conocido como Dasagam, fue responsable de defender la justicia en esa área. Las leyes y medidas legales que deben seguir fueron proclamadas por el rey. Varias inscripciones de rocas que registran estas proclamas se han encontrado en excavaciones arqueológicas. Los castigos difieren de una regla a otra. Algunos reyes, como Sangabodi y Bojarika Tiza, eran indulgentes en este aspecto, mientras que los gobernantes como Ilanaga y Geta Tiza I eran mucho más duros. Sin embargo, delitos como la traición, el asesinato y la matanza de ganado en general se castigaban con la muerte. La economía del reino de Anuradhapura se basó principalmente en la agricultura. El principal producto agrícola era el arroz, cuyo cultivo estaba respaldado por una intrincada red de riego. El cultivo de arroz comenzó alrededor del río Malbatu-Oya, de Duru-Oya y Mahaweli y se extendió por todo el país. El cultivo migratorio también se realizó durante las estaciones lluviosas. El arroz se produjo en 2 temporadas principales llamadas Yala y Maja. Debido a la extensa producción de arroz, el país era en su mayoría autosuficiente. El algodón fue cultivado extensivamente para cumplir con los requisitos de la tela. La caña de azúcar y el sésamo también se cultivaron y hay referencias frecuentes en la literatura clásica a estos productos agrícolas. El mijo blanco se cultivó como un sustituto del arroz, particularmente en la zona seca del país. Se exportaron excedentes de estos productos, principalmente arroz. Los bienes primarios exportados durante el período Anuradhapura son piedras preciosas, especias, perlas y elefantes, mientras que los artículos de cerámicas, sedas, perfumes y vinos fueron importados de otros países. Los comerciantes extranjeros, principalmente árabes, a menudo actuaban como intermediarios en estas importaciones y exportaciones. La tela de lujo también se importó del este de India y China. Una inscripción en piedra en Anuradhapura implica que el mercado y el bazar eran una funcionalidad importante en la ciudad. El comercio era limitado en las aldeas, ya que en su mayoría eran autosuficientes, pero los productos esenciales como la sal y el metal tenían que obtenerse del exterior. La posición del país en el Océano Índico y sus bahías naturales lo convirtió en un centro de tránsito comercial internacional. Puertos como Manar y Trincomalee se usaron como puertos comerciales durante el reino de Anuradhapura. La moneda se usó a menudo para resolver multas judiciales, impuestos y pagos por bienes o servicios. Sin embargo, la remuneración por los servicios al rey, los funcionarios y los templos a menudo se realizaba en forma de ingresos de la tierra. Las monedas más antiguas encontradas en Anuradhapura datan de hasta el 200 a.C. Estas primeras monedas eran piezas de plata rectangulares marcadas con perforaciones conocidas como Kaja-Banu. Estos eventualmente se convirtieron de forma circular, que fueron a su vez seguidos por golpeados 10 monedas. También se usaron metales no colados, particularmente oro y plata. Patrones de elefantes, caballos, esvásticas y dharmakakra se imprimieron comúnmente en las monedas de este período. El impuesto primario de este período se llamó impuesto a los granos y se cobra por la tierra utilizada para el cultivo. También se cobró un impuesto sobre el agua llamado Dakapati, por el agua utilizada en los embalses. Los derechos de aduana también se impusieron en los puertos. Se esperaba que aquellos que no podían pagar estos impuestos en efectivo participaran en servicios tales como la reparación de embalses. La administración de impuestos era deber del Vadagarika, el tesorero del rey. La cultura en el reino de Anuradhapura se basaba en gran parte en el budismo, con la matanza de animales por alimentos considerados bajos e inmundos. Como resultado, la cría de animales, a excepción de la cría de búfalos y ganado, era poco común. Los elefantes y los caballos eran símbolos de prestigio y solo la nobleza podía permitírselos. Las habilidades necesarias para entrenar y cuidar a estos animales fueron muy apreciadas. El ganado y el búfalo se usaban para arar y preparar campos de arroz.
Los productos lácteos formaron una parte importante de las dietas de las personas, mientras que la literatura palí y sinhala a menudo se refieren a 5 productos obtenidos de la vaca: la leche, cuajada, suero de leche, ghee y mantequilla. También usaron bueyes y carros de bueyes para el transporte. La metalistería era una artesanía importante y bien desarrollada, y las herramientas de metal como hachas, mamut y azadas eran ampliamente utilizadas. Las armas y las herramientas de hierro y acero fueron producidas en gran escala para los militares. Una buena indicación del desarrollo de la carpintería metálica de este período es el Loba Mahapaya, que había sido cubierto completamente con cobre. Los pueblos generalmente se concentraban alrededor de los embalses de riego para permitir el acceso fácil al agua para la agricultura. Las casas estaban justo debajo del terraplén del embalse, entre el agua y los arrozales a continuación. Esto facilitó el control del suministro de agua a los campos y también apoyó el mantenimiento de jardines domésticos para la producción de frutas y verduras. Típicamente, una aldea consistía en un grupo de viviendas, campos de arroz, un embalse, un terreno de pastoreo, reservas de cultivo de turno y un bosque de aldea. En áreas de alta precipitación, un curso de agua perenne a menudo tomó el lugar del embalse. La pesca continental se extendió durante el período del reino de Anuradhapura, debido a los numerosos embalses. Aunque no totalmente ausente, la pesca marítima no fue común durante este período, principalmente debido a la naturaleza rudimentaria del transporte de peces de mar a las ciudades que se encontraban en el interior. Las mujeres parecen haber tenido libertad e independencia considerable durante este período. Dutta Gamani frecuentemente buscaba el consejo de su madre durante su campaña militar. Las inscripciones de roca muestran que las mujeres donaron cuevas y templos para el uso de la sangha. Sin embargo, no hay registro de mujeres que ocupen cargos administrativos. No está claro si a las mujeres se les dio igualdad de condiciones con los hombres, pero sí tuvieron completa libertad en asuntos religiosos. Después de la introducción del budismo en Sri Lanka, durante el reinado de Devanampiya Tissa, se extendió por todo el país bajo su protección. Después de esto, se esperaba que los gobernantes fueran los protectores del budismo en el país y se convirtieran en un factor legitimador de la autoridad real. 3 fraternidades del budismo habían llegado a existir al final del reino de Anuradhapura: Mahavihara, Abhayagiri y Jetavana. Mahavihara se estableció inmediatamente después de la introducción del budismo en el país. En representación de las enseñanzas Theravada, se mantuvo estrictamente convencional en todo el reino de Anuradhapura. La fraternidad Abhayagiri, establecida en el período, representó a varias escuelas de pensamiento budista. No se limitó a Theravada y aceptó las ideas Mahayana y Tántrica también. Existe poca evidencia sobre la fraternidad Jetavana, que se estableció después de que se construyó el Jetavana Ramaya, más tarde que los otros 2. Sin embargo, también era receptivo a puntos de vista nuevos y más liberales con respecto al budismo. Los gobernantes patrocinaban Theravada y a menudo tomaban medidas para detener la difusión de las creencias mahayanas. Los gobernantes como Agabodhi I, Kashyapa V y Mahinda IV promulgaron reglas disciplinarias para la correcta conducción de la sangha. Bojarika Tissa y Gotabaya expulsaron a varios monjes de la orden por apoyar tales puntos de vista. Un cambio en esto ocurrió cuando Mahasena abrazó las enseñanzas Mahayana y actuó contra las instituciones Theravada. Sin embargo, él también se adaptó a las enseñanzas Theravada después de que la población se rebelara contra él. A medida que el reino y la autoridad de los reyes declinaban, las doctrinas Mahayana y Tántrica volvían a extenderse. Sin embargo, Theravada seguía siendo la doctrina principal y más difundida. Los seguidores del hinduismo también estuvieron presentes en cierta medida durante el reino de Anuradhapura. Hubo una cantidad de ellos en Rajarata durante el reinado de Lara. Mahasen destruyó varios templos hindúes durante su reinado en el siglo II.
Comunidades de comerciantes, particularmente indios, que vivían cerca de puertos como Mahatita y Gokana, eran seguidores del hinduismo y se construyeron templos hindúes en estas áreas. Para el final del reino de Anuradhapura se habían construido grandes templos hindúes como el templo de Konesvaram. Fuentes históricas indican que también hubo jainistas en Anuradhapura durante el reinado de Balagamba. En cuanto a la literatura, desde el siglo III a.C. hasta el siglo III después de Cristo, las inscripciones se registran en la escritura brahmi. Esto se desarrolló gradualmente en la escritura de Sinhala moderna, pero esto no estaba completo para el final del reino de Anuradhapura. La primera referencia en las fuentes históricas de cualquier obra escrita es de alrededor del 80 a.C., pero tanto la literatura singalés como la Pali existían incluso 2 siglos antes de esto, si no antes. La literatura más antigua de Sinhala se encuentra en Sigiriya. Poemas escritos desde el siglo VI hasta el final del reino de Anuradhapura se encuentran entre los grafiti en la pared del espejo de Sigiriya. La mayoría de estos versículos están describiendo o incluso dirigidos a las figuras femeninas representadas en los frescos de Sigiriya. La mayoría de estos poemas se escribieron entre los siglos VIII y X. Solo 3 libros singaleses sobreviven desde este período. Uno de ellos, Silla Balaskara, fue escrito en el siglo IX o X sobre el arte de la poesía y se basa en el sánscrito Kavyadarsha. Dampiya Atuba Gatapadaya es otro y es un glosario para el palí Dhammapada Kata, que proporciona palabras singaleses y sinónimos de palabras en palí. El tercer libro es el Mula Sika Asika Balanda, un conjunto de reglas disciplinarias para los monjes budistas. Ambos han sido escritos durante los 2 últimos siglos del período Anuradhapura. Durante el reinado de Balagamba, el Palí Tripitaka fue escrito en hojas de palma. Varios comentarios sobre el budismo, conocido como Atakata, también se han escrito durante el reinado de Mahanama, entre el 406 y el 428. Las crónicas de Palí, como Dipavansa y Mahavansa, se escribieron durante el reino de Anuradhapura y todavía son útiles como recursos para estudiar la historia del país. En cuanto al arte, los frescos de Sigiriya, encontrados en Sri Lanka, fueron pintados durante el reinado del rey Kashyapa I. Representando figuras femeninas que llevan flores, son las pinturas más antiguas que sobreviven del período Anuradhapura. Existen varias teorías sobre quiénes se muestran en estas pinturas. Algunos sugieren que son ninfas celestiales. Otros sugieren que son las damas de la corte del rey o incluso una representación de rayos y nubes de lluvia. Aunque tiene cierta similitud con las pinturas de Ajantaen en la India, existen diferencias significativas en el estilo y la composición que sugieren que estos son ejemplos de una escuela de arte de Sri Lanka distintiva. Las pinturas de una cueva de Indagala se remontan al último período de Anuradhapura e incluso pueden pertenecer al mismo período que las pinturas de Sigiriya. Las pinturas de Sigiriya e Indagala son los únicos especímenes de arte sobrevivientes del reino de Anuradhapura. Sin embargo, restos de pintura indican que las paredes y techos de algunos edificios y las paredes interiores de stupas y bajalkadas también fueron pintados. Sadatisa había empleado pintores para decorar el Ruwanweli Sella cuando su hermano Dutagamani quería verlo en su lecho de muerte. La fabricación de estatuas, la mayoría notablemente estatuas de Buda, fue un arte perfeccionado por los escultores de Sri Lanka durante el reino de Anuradhapura. Las primeras estatuas de Buda pertenecientes a este período datan del siglo I después de Cristo. Posturas estándar como Abhaya Mudra, Dhyana Mudra, Vitarka Mudra y Kataka Mudra se usaron para hacer estas estatuas. La estatua de Samadhi es considerada uno de los mejores ejemplos del arte antiguo de Sri Lanka. Muestra al Buda en una posición sentada en meditación profunda y está esculpida en mármol de dolomita y es datable hasta el siglo IV.
La estatua de Toluvila es similar a esta y data de las etapas posteriores del reino de Anuradhapura. Entre las estatuas notables de Buda que datan del período del reino se incluyen las de Abukana, Maligavila y Budurubagala. La estatua de Budurubagala es la más alta del país, con una altura de 50 pies o 15 metros. Todas estas estatuas están talladas en roca. Las tallas en Isurumuniya son algunos de los mejores ejemplos del arte de talla de piedra del reino de Anuradhapura. La habilidad en las artes fue un rasgo respetado y valorado durante este periodo y los artistas fueron bien recompensados por los gobernantes. El Mahavamsa registra que Jetatisa II era muy hábil en la talla de piedra y marfil. En cuanto a arquitectura, la construcción de estupas fue notable no solo durante el reino de Anuradhapura, sino a lo largo de la historia de Sri Lanka. Las estupas fueron construidas consagrando un objeto de adoración. La estupa de Tuparamaya, construida por Devanampilla Tissa, es una de las primeras construidas y fue construida inmediatamente después de la llegada del budismo. La construcción de estupas grandes fue iniciada por el rey Dutagamani con la construcción del Ruwanweli Sella, con una altura de 300 pies o 91 metros y una circunferencia de 91 metros. La estupa de Abhayagiri, en el complejo monástico de Abhayagiriya, es otra estupa grande del período de Anuradhapura, cuya altura era de 110 metros. La estupa de Jetavana, construida por Mahasen, es la más grande del país. Las estupas tenían cimientos profundos y bien construidos, y los constructores eran claramente conscientes de los atributos de los materiales utilizados para la construcción. Se han utilizado métodos adecuados para cada tipo de material para sentar las bases sobre una base firme. Todos los edificios han sido adornados con esculturas y tallas elaboradas y fueron apoyados por grandes columnas de piedra. Estas columnas se pueden ver en varios edificios, como el Palacio de Bronce. Los sistemas de drenaje de estos edificios también están bien planeados y se usaron tuberías de terracota para llevar el agua a los pozos de drenaje. Grandes estanques se adjuntaron a algunos monasterios como el Kutan Pokuna, el estanque gemelo. También se han encontrado complejos hospitalarios cerca de los monasterios. Los edificios fueron construidos con madera, ladrillos y piedras. Las piedras se usaron para cimientos y columnas, mientras que el ladrillo se usó para paredes y el mortero de cal se usó para revocar las mismas. Así llegamos al final de este video, que espero haya sido útil para conocer un poco más acerca del reino de Anuradhapura. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.